Si has entrado en este vídeo para aprender qué son los ingresos pasivos y cómo generarlos, enhorabuena, porque has dado el primer paso hacia tu libertad financiera. Hola, futuro emprendedor digital, bienvenido a mi canal. Yo soy Reyes Carneiro y hoy te voy a enseñar qué son los ingresos pasivos y cómo generarlos. Para enseñarte qué es un ingreso pasivo, primero te tengo que explicar qué es un ingreso activo. Y un ingreso activo es todo tipo de ingresos que tú recibes a través de tu trabajo, a través de intercambiar tu tiempo por un salario. Con los ingresos activos, tú necesitas estar presente en tu trabajo y cumplir unas ciertas horas para que al final de mes tu jefe te dé tu salario que previamente has negociado con él cuando te contrató y que siempre estará limitado según el puesto de trabajo que tú ejerzas. En cambio, un ingreso pasivo es mucho mejor que eso. Este tipo de ingresos te permite tener un flujo de efectivo sin necesidad de esperar a fin de mes, a quincenas o incluso sin tener que ir a trabajar. Y atención con esto, porque hay muchísima gente que se piensa que los ingresos pasivos no necesitas trabajar por ellos ni esforzarte en lo más mínimo. Y si tú eres de los que piensan en eso, siento decirte que estás muy equivocado. Los ingresos pasivos son el producto de haber generado unos activos fuertes y estables durante mucho tiempo, en haber trabajado duro durante un tiempo determinado en tus propios proyectos para que después esos mismos proyectos te den unos resultados en los que tú ya no necesites estar pendiente 100% de ellos para que estén generando ingresos. Y hoy te voy a explicar 5 maneras distintas en las que puedes conseguir ingresos pasivos. El primero de ellos es YouTube. Crear contenido de YouTube no es fácil, pero te permite llegar a muchísima gente que está interesada en tu contenido y que esas personas estarían muy contentas de poder recibir tus productos si eres una empresa o de ver tu contenido si eres una persona particular. Todos conocemos casos de éxitos de youtubers que actualmente son muy conocidos y que viven perfectamente con lo que les puede generar el canal de YouTube. Pero muchísimas otras personas utilizan YouTube como medio para poder llegar a potenciales clientes y así poder vender sus servicios o sus productos. Ya sea de una manera o de otra, YouTube es una muy buena manera de poder conseguir ingresos, ya que una vez que monetizas tu canal, YouTube pone publicidad en cada uno de tus vídeos y cada vez que se reproducen esos anuncios, YouTube cobrará por ese anuncio y tú también te llevarás un porcentaje de esa reproducción. Por eso YouTube es una de las mejores maneras de conseguir ingresos pasivos, porque te puede ver personas de tu propio país y personas que están en la otra parte del mundo. Perfectamente tú podrías estar durmiendo y una persona en la otra punta del mundo estar viendo uno de tus vídeos y saltándole un anuncio que a ti te estaría pagando directamente. La segunda manera son las redes sociales. Consiguiendo muchos seguidores y convirtiéndote en influencer es una de las maneras en las que también puedes ganar ingresos pasivos. Estos influencers están acostumbrados a ser contactados por empresas de su mismo nicho que quieran promocionar alguno de sus productos dentro del contenido de esos influencers, ya sea a través de vídeo, ya sea a través de foto, pero ese tipo de campañas genera un ingreso bastante grande al influencer. Las empresas apuestan muy fuerte por la publicidad digital y una de las maneras en las que tú podrías ganar dinero es convirtiéndote en influencer. Ahora, para ser influencer obviamente necesitas un gran número de seguidores que obviamente cada vez es más complicado porque cada vez hay más gente metido tanto en YouTube como en las redes sociales intentando convertirse en influencers, pero si tu contenido es interesante, si a la gente le gustas, posiblemente puedas llegar a conseguirlo y puedas llegar a contactar con empresas que quieran publicitar sus productos dentro de tu contenido. La tercera manera que te voy a explicar son los infoproductos. Estos infoproductos pueden ser cursos online. Si tú tienes algún tipo de conocimiento o habilidad que quieras compartir con el mundo, actualmente tienes distintas maneras de cómo crear esos infoproductos y cómo venderlos. Uno de ellos es crear tu propia plataforma, creando una página web en la que tú subas esos vídeos, cobrando directamente al cliente para que pueda acceder a tu plataforma y ahí poder asistir al curso. Actualmente existen empresas muy grandes que ya te facilitan ese tipo de plataformas, como puede ser Udemy o Hotmart, en donde tú subes tu curso online y directamente la gente que está dentro de Udemy puede comprar ese curso o tú puedes dar un enlace a personas haciendo publicidad en otras plataformas, ya sean redes sociales. Obviamente estas empresas llevan un porcentaje de las ventas de esos cursos. Debes estar muy atento de cuáles son las condiciones para poder trabajar con este tipo de empresas. Método número 4. Crear empresas. Te voy a recordar lo que te dije al principio del vídeo. Con una empresa, tú perfectamente puedes empezar desde abajo e irla escalando. Esa es la parte más importante. Vamos a suponer que tú eres panadero y tú creas una pequeña tienda de barrio. Bien, esa tienda empieza a dar beneficios y resulta que quieres abrir otra. Genial, tú no puedes dividirte, no puedes estar en las dos a la vez, pero tú tienes que elegir estar en una o estar en otra. Bien, en la que tú estás presente te está generando ingresos activos, pero en la otra, en la que tú no estás presente, te está generando unos ingresos pasivos, porque es otra persona en la que está trabajando en esa tienda mientras tú estás recibiendo dinero tanto de una como de otra. Obviamente no vas a poder trabajar en todas y llegará un momento en el que precisamente la gestión de todas esas empresas va a ser demasiado trabajo para ti solo y llegará un momento en el que buscarás a alguien más cualificado que se encargue de la gestión de toda tu compañía. En ese momento o incluso antes, tu empresa ya te estará dando unos beneficios en los que no necesitas estar presente y este, amigo mío, es el método que más millonarios crea. Método número 5. Invertir. Existen muchas maneras de invertir, ya sea en bolsa, en bienes raíces, en bitcoins, que actualmente están muy al alza
alza. Si cogemos la bolsa como referencia, tienes dos maneras de ganar dinero con ella. Por ejemplo, que compres unas acciones a un precio, que el precio de las acciones de esa empresa suban y que después vendas esas acciones y te lleves la diferencia. Obviamente, esa es la manera más directa, sería una compra-venta de acciones y ahí estarías comprando a un precio, vendiendo a otro y recibiendo las diferencias. Obviamente necesitarás un buen análisis de las empresas en las que quieras invertir para saber si realmente te puede salir rentable. Otro de los métodos de poder ganar dinero en bolsa son con los dividendos. Los dividendos básicamente es repartir de manera económica los beneficios que ha generado la empresa durante el año anterior. Pero por aquí te dejo unos vídeos en los que te explico mucho más en profundidad qué son las acciones y qué son los dividendos para que lo tengas totalmente claro. Esto es importante que lo sepas, no debes invertir dinero que necesitas. Siempre las inversiones las tienes que hacer con dinero que no necesitas para vivir en ese momento, ¿de acuerdo? No realices inversiones a lo loco, el dinero para invertir es dinero que tú has ahorrado y ni siquiera inviertes el 100%, tienes que dejarte un buen colchón e invertir un 10, un 20, un 30% máximo, porque hay inversiones que pueden salir bien y hay inversiones que pueden salir mal, y siempre un porcentaje que no vaya a afectar de manera negativa a tu vida en caso de que lo pierdas todo. Recuerda que toda la información que tienes en mi canal y en este vídeo es meramente informativo y formativo. En ningún momento te incito a que inviertas en una empresa o en otra, así que usa tu dinero con responsabilidad. Estos han sido 5 ejemplos de cómo generar ingresos pasivos, pero por aquí te voy a dejar una lista de reproducción de cómo poder ganar dinero a través de internet y distintas maneras de cómo generar ingresos pasivos online. Espero que te haya gustado el vídeo, yo soy Reyes Carneiro. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal porque voy a subir muchísimo más contenido sobre educación financiera y sobre cómo ganar dinero a través de internet. Te voy a dejar una lista de reproducción aquí de cómo ganar dinero en internet y te voy a dejar otra lista de reproducción por aquí de cómo ganar dinero en YouTube. Te deseo éxito y libertad financiera. Nos vemos en el siguiente vídeo.